Optimismo crítico. Pesimismo necesario. En un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, como decía Oscar Wilde, llega la mañana de la gospel el precio de las cosas. La semana económica resumida por el economista Javier Vicent. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas con el auspicio de Loteo Residencial Ambaré Sur en Alpa Corral. Una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Primera etapa, 173 lotes, vendidos 60%, 15 viviendas en ejecución. Segunda etapa, 145 lotes en proceso de iniciación de las obras. Otro desarrollo de Tecón. Los buenos días para Javier Vicent. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Eso? ¿Todo bien? Bien, acá. Un poco más tranquila esta semana, me pareció a mí, o porque fue corta. Fue corta. Eso, fue corta, apenas 3 días hábiles, así que fue una semana que... Una tensa calma, digo yo. ¿Hay eso? Sí, me parece que sí. Esperando si el fondo manda los 10.000 millones de dólares. En eso están. En eso están, ¿no? En eso están. Aparentemente las gestiones avanzan hacia buen puerto. Yo siempre digo, ¿qué pedirán a cambio? Siempre, o sea, eso no es gratis. Pedir? Sí, yo creo que sí. Siempre pueden pedir algo más. ¿Un 100 de inflación no alcanza? No, me parece que no. ¿No? Me parece que no. Siempre pueden pedir algo más a cambio y de eso vamos a estar hablando hoy. Lo escuchamos con atención. Para salirnos un poco del panorama tradicional de todos los viernes, producto de que fue una semana corta y que hubo una tensa calma en los mercados, vamos a hablar de algo fuera de la agenda del corto plazo, de la coyuntura. Y como estuvimos en la semana de mayo, ayer fue un nuevo aniversario de la revolución, me pareció importante pensar en términos de soberanía económica, reflexionar. Eso estuve pensando el fin de semana largo. O voy a pensar el fin de semana largo, cómo hacer un país soberano en lo económico. Y creo que pasa por 3 claves. O sea, son 3 claves que me parece a mí que son importantes, que no son excluyentes y se relacionan. Puede haber algunas otras más, ¿no? Seguramente los oyentes van a aportar más claves. Pero yo creo que estas 3 son fundamentales. La primera clave para un país como la Argentina, para tener soberanía económica, es que tenemos que exportar más. Es decir, un país que prácticamente en los últimos años ha tenido sus exportaciones estancadas y que no ha crecido y que depende de un sector. Si miramos la balanza comercial, los datos de abril, los últimos datos que se conocen, mirá, el 33% de lo que exportamos, es decir, 1/3 de la balanza comercial de lo que le vendemos al resto del mundo, son manufacturas de origen industrial, es decir, productos industriales. El resto son productos primarios. Los commodities, los famosos commodities. Que ayer Cristina dijo que hasta el precio de los commodities los manejan los grandes centros financieros, con lo cual... Bueno, 2 centros financieros. Sí. Fundamentalmente uno, que es Londres, y después tenemos Estados Unidos y Chicago, que es el otro gran centro financiero que maneja el precio de los commodities agrícolas. Londres, lo que es petróleo y demás. Sí, ese es el dato, y después está lo que importamos, el dato de la balanza comercial. La semana pasada lo mencionamos, que la balanza comercial está dando deficitaria, es decir, son más dólares que se van que los que entran. ¿Bien? Y lo que importamos son bienes de consumo, apenas un 11% de lo que importamos, a diferencia de lo que cree la mayoría, que importamos muchos bienes finales para el consumo en general de los argentinos, de las argentinas. En realidad eso no es así. La mayoría de las importaciones son bienes de capital y bienes intermedios, que por supuesto son insumos de nuestra industria. Para que funcione económicamente el país. Para que funcione económicamente el país. Por eso siempre estamos prestando atención a qué pasa con las importaciones, si el Banco Central le autorizan dólares a las empresas para poder importar, porque la actividad económica en la Argentina depende o tiene un alto componente de insumos importados. Y eso lo vemos cuando crece la economía. Es decir, más o menos se estima que por cada punto de crecimiento del PBI crecen 5 puntos las importaciones. Si Argentina pretende crecer 3% anual su producto,
3%, que es un crecimiento que nos permitiría salir de este atraso. El primer trimestre creció el 1,2, creo, ¿no? Claro, más o menos. Los datos también que se conocieron esta semana. Exacto. Lo que está mostrando una caída en el nivel de actividad. O sea, sí, a largo pero plazo, no lo que estaban pronosticando los que saben de esto, ¿no? Que decían, Argentina retrocede. Bueno, no está retrocediendo. No, una meseta. Estamos entrando en una meseta. Sí. Es decir, no hay un crecimiento vigoroso como venía teniendo la actividad económica después de la salida de la pandemia. Producto de la falta de dólares, ¿no? Que ese es el gran tema. A ver, si pretendemos crecer 3% anual el PBI en los próximos años, lo que va a ocurrir es que las importaciones van a crecer 9%. Es un gran crecimiento de las importaciones, y eso que genera... Tirás de un lado y... Sí, la frazada corta, ¿no? Exacto, y el otro... Genera una necesidad de dólares. Es decir, la economía argentina necesita producir dólares, necesita tener sistemáticamente, para ser sustentable un nivel de crecimiento, tener una balanza comercial superavitaria. Porque si no la tenemos, ¿cómo se sostiene el crecimiento? ¿Cómo se sostiene la falta de dólares? Con endeudamiento, ¿te suena? Y con el uso de las reservas. O sea, por ejemplo, Cristina en el acto de ayer habló de que durante su gobierno el endeudamiento disminuyó. ¿Bien? O sea, que desendeudó el país. Sí. Al contrario de lo que pasó con Macri. Reconocido por los adversarios, ¿no? Me acuerdo de esa conferencia de prensa de Duhovne que dijo que era una de las bondades de la herencia recibida. El bajo endeudamiento. Se burlaban que Argentina había pagado. Bueno. Decía... a niveles ridículos. Sí. Y decía, bueno, esto es algo positivo, ¿no? Sí. Ya voy a ir a ese punto. O sea, la primera clave es exportar más. Sí, ¿por qué? Porque si no tenemos que usar reservas para pagar las importaciones, y si no tenemos que endeudarnos para pagar las importaciones. ¿Y eso qué genera? Que en algún momento hay una devaluación. Y la devaluación se traduce a precios. Y eso se traduce a caída del nivel de salario, y se traduce en una crisis económica y recesión. Bien, es la historia de Argentina. Sí. Cuando vemos la historia de Argentina es falta de dólares, devaluación, inflación, caída de salario, crisis. ¿Bien? Sí, la primera clave para tener la independencia económica es crecer de forma sustentable, y eso únicamente va a pasar si exportamos más. Acá viene algo que a mí me gusta y que hay que pensar en un desarrollo integral exportador. Es decir, los países como los de Argentina, de un nivel medio en cuanto a capacidad, es decir, países que están en vías de desarrollo, los que han crecido de manera sustentable lo han hecho exportando más. No hay otra que exportar más. La segunda clave es la deuda. Sí, para tener soberanía económica hay que tener un bajo nivel de endeudamiento. Sí, ¿por qué? Porque la deuda te genera condicionamientos. Y la deuda, habitualmente, ¿con quién se contrae? Con los mercados financieros o con los poderosos, o con los países poderosos, como nos pasa con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y estos ponen condiciones, es decir, nos prestan a cambio de condiciones. Lo que decíamos con el fondo, va a adelantar los 10.000, probablemente pase los 10.000 millones que necesita Massa para estabilizar la situación macroeconómica, o por lo menos llevar cierta tranquilidad acá a las elecciones, probablemente sí. Ahora, ¿qué van a pedir a cambio? Porque la deuda genera condicionamiento. Y como estuvimos en la semana de mayo, o estamos en la semana de mayo, y fue un nuevo aniversario de la Revolución, voy a citar a un integrante de esa primera junta, a Manuel Belgrano. Felipe Piña, en su página El Historiador, lo cita textual. ¿Qué dijo Belgrano en 1811, en el periódico Correo de Comercio? Dijo: los rivales de un pueblo no tienen más medio, o medio más cierto, de arruinar su comercio que el tomar interés en sus deudas públicas. Lo dijo Belgrano, ya 1811, en contra del endeudamiento porque generaba condicionamiento para la inserción de la Argentina en el comercio. El negocio te endeudan. Te endeudan. Y después vienen el costo real, que no es el interés que pagamos, el costo real. Es mucho más que eso, es mucho más complejo. Para eso se necesitan cómplices en el país. Sí, se necesitan cómplices, por supuesto. Bueno, y porque hacen negocio con las comisiones. Y los cómplices son los que ahora te dicen cómo solucionar este tema, ¿no? Los que endeudan, encima la deuda, vamos a decirlo con nombre y apellido. Sí. O sea, la deuda que tomó Macri en el periodo, su periodo de gobierno, fue deuda que ni siquiera se usó para pagar importaciones y que hubiera mayor nivel de actividad. Porque no hubo mayor nivel de actividad. Todo su periodo de gobierno fue de caída en la actividad económica. Es aún más complejo que lo que pasaba tradicionalmente. O sea, deuda para fugar. Eso fue, deuda para fugar. Ahora, acá viene el punto más controvertido, sobre todo para los progresistas, o para la izquierda, para la centroizquierda, o para los populistas, llámalo como quieras, el punto más controvertido. Ahora, es necesario, ¿por qué digo el punto más controvertido? Es necesario para tener un bajo nivel de endeudamiento y también para exportar más. Por eso digo que las tres claves, después desarrollemos la última,
la clave de exportar más y la clave del desendeudamiento o la baja deuda, es necesario tener un Estado ordenado. Es fundamental. Y en esto voy a citar al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, que dijo en una conferencia de prensa, en su disputa con el sector del cristinismo en el gobierno, dijo en una conferencia de prensa que el equilibrio fiscal no es un concepto de derecha. En realidad no es un concepto que la izquierda no debería importarle. Todo lo contrario, a los progresistas, a la izquierda, a los populistas, llámalo como quieras. El equilibrio fiscal te genera independencia económica, pues no le debes plata a los centros del poder. El propio Kirchner lo había hecho, ¿no? Los superávit gemelos hablaban de eso. Me estás leyendo la hojita. ¿En serio? Me estás adelantando. Bueno. En los últimos 40 años, o sea, desde el regreso de la democracia a la actualidad, solamente en 6 años tuvimos equilibrio fiscal. 4 de esos 6 años son el gobierno de Néstor Kirchner. Los otros 2 es la mitad del primer mandato de Cristina Kirchner. Solamente en 6 años, en los últimos 40 años, tuvimos equilibrio fiscal. Es decir, que los ingresos fueron mayores que los gastos para el Estado. Y esos años coincidieron con superávit comercial, los famosos superávit gemelos. Y coincidieron con una altísima tasa de crecimiento. Claro. Algo debe tener que ver todo esto, ¿no? Sí, sí. En esto de las 3 claves. Insisto, el puede haber más. gemelo es vender más de lo que compras. Sí, al resto del mundo. Al resto del mundo. Y gastar menos de lo que recaudás. Ahora, acá hay distintas formas. No pasa por el ajuste, ¿no? O sea, porque a veces la derecha, que encima nunca tiene equilibrio fiscal, porque no la tiene. Yo no recuerdo el gobierno de derecha con equilibrio fiscal. En realidad, como endeudan... El propio Estados Unidos esta semana tiene el debate es que están por entrar en default. Sí, pero ellos tienen una gran ventaja. Sí, imprimen dólares. Exactamente. Sí, bueno. Yo no estaría hablando de estas claves si imprimiéramos dólares. Porque pagarías tu importación imprimiendo dólares y te endeudaría, no habría problema, porque después para pagar imprimir los dólares. Pero el concepto de fondo es el mismo. Sí. Es la maquinita la que están usando. Bueno, sí, ahí, pero ¿por qué ellos imprimen el dinero que recibe el resto del mundo? Bueno, el nuestro no. Pero ellos nos dicen a nosotros que no tenemos que imprimir y ellos imprimen. Sí, por supuesto. Y los que están acá y adoran a ellos dicen, no hay que imprimir, hay que dejar de dar a la maquinita. Y en los Estados Unidos le están dando a la maquinita. Ah, bueno, pero en Estados Unidos otra cosa. ¿Y por qué? Bueno, hay parte de verdad en eso. Porque los dólares lo imprimen ellos. La tinta para imprimir los dólares lo tienen ellos. Y bueno, si no recibís los dólares, sabés cómo te va. Bueno, entonces hagamos la aclaración. La máquina de imprimir es mala si no sos dueño del mundo. Obviamente. Bueno, entonces hagámosla esa aclaración. No, es una condición para poder imprimir así, de la forma que lo hacen, una condición necesaria es que sean los dueños de la máquina de imprimir dólares. Que el resto del mundo no la tiene. ¿Bien? Entonces yo decía, los últimos 40 años solamente 6. O sea, algo debe tener que ver, ¿no? Y no es lo mismo tampoco endeudarse bajo legislación extranjera, porque esto es una controversia ahora que Fernández se endeudó mucho más que Macri. No sé si lo seguís en las redes sociales, en Twitter, ¿no? Y de hecho, algunos referentes de la oposición dicen eso. No, la deuda tomada por Fernández es mucho mayor que la deuda tomada por Macri. A ver, no es lo mismo endeudarse en pesos que endeudarse en dólares. No es lo mismo endeudarse bajo legislación extranjera que endeudarse bajo legislación nacional. No es lo mismo la deuda intraestado, es decir, deuda de, por ejemplo... El Banco Central, claro, que deuda con los privados. No es lo mismo, porque los condicionamientos no son los mismos. Y, o sea, ya tenemos la experiencia de lo que pasó con los fondos buitre cuando litigaron en Nueva York. Se perdió. Y se pierde sistemáticamente esos juicios porque el centro financiero defiende los intereses del poder financiero. O sea, no es lo mismo. Si para la soberanía económica, el tema de la deuda es central. Dije 3 claves. La tercera clave, que se me vino a la cabeza en este fin de semana largo para pensar la soberanía económica y en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, es la educación y la inversión en ciencia y tecnología. Fíjate que siempre cuando el fondo pone condicionamientos y pide ajuste, se terminan ajustando, aparte de las jubilaciones y las pensiones, que son la mitad del presupuesto nacional, se termina ajustando en educación e inversión en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque la inversión en ciencia y tecnología que nos permite es diversificar nuestras exportaciones. Yo hablé al comienzo de que nuestras exportaciones estaban muy concentradas en el sector primario. Eso nos hace que todo el año estemos bailando la danza de la lluvia. No, que llueva, por favor, porque si no nos pasa lo que nos pasa ahora. Si no entran dólares y estamos con reservas netas negativas en el Banco Central y todos esperando una devaluación. Bien, o sea, para no bailar la danza de la lluvia hace falta diversificar nuestras exportaciones.
y no cualquier exportación. Necesitamos diversificar nuestras exportaciones tendiendo a exportaciones de bienes manufacturados, que son los que valen más en el resto del mundo. Y acá traigo un economista, yo creo un economista muy importante, que es Raúl Prebisch, que habló del deterioro de los términos de intercambio, es decir, la relación entre lo que nosotros le exportamos al resto del mundo, su valor, con la relación de lo que importamos. A largo plazo, puede haber periodos en lo que la soja vale más de $500, pero a largo plazo los productos primarios siempre el precio se deteriora o vale menos que aquello que importamos. Entonces, a largo plazo lo que pasa es que nuestra balanza comercial termina siendo negativa y ahí viene el endeudamiento o el uso de reservas. Si debemos exportar valor agregado, que es en definitiva exportar trabajo argentino y no importar trabajo extranjero, ¿no? Para generar dólares. Entonces, diversificar las exportaciones, y eso va a venir de la mano de la innovación. Y la innovación va a venir de la mano de la ciencia y la tecnología. ¿Sabes cuánto invierte Argentina en ciencia y tecnología en términos relativos respecto a su Producto Bruto? Apenas 0,4% del PBI. ¿Sabes cuánto invierten algunos países? Y te cito el caso de Israel y de Corea del Sur. Y no es caprichoso que te cite dos países. Invierten el 4% del PBI. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué invierten eso? Porque es la forma de producir bienes industriales que le venden al resto del mundo, con innovación, con aumento en la productividad, que encima eso te genera una mejora en la competitividad, son más competitivos, que no lo conseguís la competitividad a largo plazo devaluando, como hemos hecho sistemáticamente en Argentina, deteriorando el salario de los argentinos. No, lo vas a conseguir si son más productivos, que es un tema central. Y te cito todos países, ¿por qué? Porque a mediados del siglo pasado, Corea del Sur era un país más atrasado que la Argentina, y lo mismo con Israel. No, de hecho Israel era un país nuevo. Bien, es decir, estábamos en igualdad, Argentina estaba mejor posicionado en el resto del mundo. Y hoy es todo lo contrario. Sí, sí. Bueno, entonces eso es clave. Para que el ciudadano de a pie o nos demos cuenta, cuando compramos un producto Huawei, estamos comprando Corea del Sur. Sí, y eso tiene ahí inversión en ciencia y tecnología. No es lo duro, lo que vemos, el plástico, la pantallita, no, es el conocimiento que tiene adentro. Y ese conocimiento fue posible porque el Estado invierte en ciencia y tecnología. Siempre, es la Internet. Sí. Ha habido desarrollo. Por ejemplo, ¿quién compra Huawei? Bueno, por ejemplo, la cancha de River nueva tiene 6G. No, están 5, 6G. La tecnología que tiene puesta es de Huawei, que se la compró un proveedor argentino a Huawei. Pero bueno, ahí está. Que no tuvieron que pagar, son dólares que salieron de acá y fueron a Corea del Sur. Bueno, justamente, y esos son otra salida de dólares que tiene la Argentina, que son los royalties. Es decir, las licencias. Vos comprás un yogur que tiene el personaje de un dibujito animado, esos son dólares que se van fuera del país. Mirá la pavada que te estoy diciendo, pero eso es clave. Es decir, la innovación en ciencia y tecnología es la tercer clave. Dije, la primera, exportar más. La segunda, ojo con la deuda, el desendeudamiento, porque genera condicionamientos para nuestro desarrollo. Y la tercera, la educación en ciencia, la inversión en educación y ciencia y tecnología. Para mí son las tres claves para pensar la soberanía económica, y esto va a ser posible, con esto cierro, si dejamos de lado dos falacias que están presentes en el debate público, yo creo que desde la conformación del Estado mismo en Argentina. La primera falacia es el mercado interno versus el mercado externo, ¿no? Fíjate, los distintos gobiernos, algunos no prestan atención al mercado externo, es decir, a cuánto vendemos afuera, y le prestan atención al mercado interno. El que necesita los dólares, es decir, hay que vender más para que el mercado interno sea robusto. Y vamos a vender más si tenemos un mercado interno robusto, que a diferencia de los que creen otros, que piensan que el mercado interno no es importante y que debemos ser baratos, ¿no? Es decir, ser baratos en términos de salario, de lo que ganan los argentinos y argentinas, es tener un mercado interno deprimido, para poder vender afuera más y ser competitivos. Si vamos a vender más, tenemos un mercado robusto, porque eso nos genera economías de escala, como decimos los argentinos. Los economistas. Es decir, las economías de escala permiten que generemos desarrollo para vender primero acá y después vender afuera. Y la segunda falacia es la del campo versus la industria. No van de la mano. O sea, el campo e industria es una falsa dicotomía que está instalada en la Argentina desde hace mucho tiempo. ¿Quiénes han instalado esto? Las dos tradiciones históricas que se han repartido el poder en la Argentina, con gobiernos militares, con gobiernos democráticos. Yo digo, una tradición, yo le he puesto el nombre de expansionista, no sé, en realidad lo he puesto yo, en la teoría se ve así, vamos a expandir al mercado interno porque eso genera mejores condiciones y no le prestamos atención a lo que vendemos afuera, ¿no? Esa es la primera corriente histórica. Y la segunda corriente histórica es la liberal conservadora,
¿no? La de los orígenes de la Argentina. Vamos a vender afuera nuestros productos primarios, no importa el mercado interno y no importa la industria. Bueno, hay que salir de esas dos falacias, hay que salir del pensamiento de esas dos tradiciones históricas para generar las condiciones de un país que tenga soberanía económica. Gracias, como siempre un placer, Javier. Gracias y buen fin de semana. Ratificamos cada viernes que ha sido un salto de calidad la incorporación de Javier Vince a la mañana, así son las cosas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. El precio de las cosas con el economista Javier Vicens, auspiciado por el loteo residencial Ambares Sur en Alpacorral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Otro desarrollo de Constructora Tecom.